Señor, te damos gloria y honra esta mañana. Te agradecemos, Padre, por el sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, porque tu Evangelio ha sido revelado en nuestras vidas. Esta mañana venimos delante de ti, Señor, reconociendo tu soberanía y tu majestad, reconociendo que solo tú eres Dios, que tú eres Rey, y que si estamos en este lugar es porque a ti te place, Señor. Padre, permite que la evangelización mundial se pueda cumplir. Padre, esta mañana te pedimos para que en cada uno de esos lugares donde tus siervos, tus hijos, Señor, aquellos que han decidido honrarte, Padre, llevando el mensaje de salvación, puedan darlo con claridad, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que en todo momento jamás tu presencia se aparte de nosotros, Señor. Te damos toda gloria y honra a ti, Señor. Amén. Poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la creación, anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. No pasará. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días cantar. Y sobre la tierra tú reinarás, cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días cantar. Y toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de día, no pasará. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás, anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará.
al que me ciñe de poder, al que de mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, al que de mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, y de ti será mi alabanza en la congregación. Te alabaré y te cantaré tu nombre, Señor, y de ti será mi alabanza en la congregación. Te alabaré y te cantaré tu nombre, Señor. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y tu amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Tú mereces la gloria y la honra, Señor. Levanta nuestra mano en señal de adoración. Tú mereces la gloria y la honra, Señor. Levanta nuestra mano en señal de adoración. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú. Tú mereces la gloria y la honra, Señor. Levanta nuestra mano en señal de adoración. Mereces la
nadie, nadie como tú. Dios les bendiga esta mañana de domingo. Sean bienvenidos a este tiempo donde compartimos el Evangelio que está en toda la Biblia. Queremos informar a todos los hermanos de Iglesia de Cristo Jireh de acá de Mazatenango, Guatemala, que debido a que continuamos todavía en el semáforo en color rojo, no podemos dar apertura a nuestras actividades en el templo. Estamos esperando a que Mazatenango pase a color anaranjado y poder reiniciar nuestras actividades y reuniones en el templo. Por el momento pues tendremos que tener paciencia y seguir orando, confiando en el Señor. Así que les trasladamos esta información para que estén atentos. Agradecemos a cada uno de los hermanos que de una u otra manera se han acercado para preguntar y para conocer cómo está este seguimiento. Así que Dios les bendiga. Gracias también por sus ofrendas que han hecho llegar al templo. Dios bendiga sus vidas también. Hoy quiero hablar de cómo la separación de Dios nos hace fracasar en esta vida. Es que en realidad, separados de Dios, fracasamos eternamente. No es que fracasamos en una parte de nuestra vida, no es que fracasamos en la mitad de nuestro existir. La Biblia nos enseña que separados de Dios fracasamos eternamente. Así que este problema de estar separados de Dios es el problema más grande que el ser humano tiene. Y si no entendemos la gravedad de este problema, muy fácilmente terminaremos, al igual que todos los demás, fracasando eternamente. En realidad la Biblia solo tiene un mensaje. No es que tenga muchos mensajes. La Biblia tiene un solo mensaje, y es el mensaje del Mesías Cristo, que vino a resolver el problema del pecado, de Satanás y de la separación del hombre con Dios. Estos tres puntos que la Biblia menciona, Satanás, el pecado y la separación del hombre con Dios, no pueden ser resueltos por el hombre por sí mismo. Necesitan de Dios totalmente. Y ese es el problema espiritual. El ser humano quedó separado de Dios gracias a la obra de Satanás y al pecado que entró a la raza humana. Es por eso que el mensaje de la Biblia es uno solo. No es que tenga muchos mensajes la Biblia. Así que cuando las personas se separan de Dios, quedan en un estado de sufrimiento, de dolor, de maldición, de frustración, de fracaso, de vacío, de desorden, de muerte. Esta es la condición del ser humano separado de Dios. Entonces, estas personas que están separadas de Dios, no solamente viven bajo ese estado de maldición, sino que aún llegaron a perder su identidad como hijos de Dios y se volvieron hijos de Satanás. La palabra del Señor lo describe de esa manera. Así que entender el problema espiritual es entender que si no se resuelve este problema en la vida del ser humano, de verdad el ser humano fracasará de una manera eterna. Te estoy hablando de la eternidad. No te estoy hablando de algo terrenal. No te estoy hablando de algo que va a acontecer en esta tierra, en esta vida. Te estoy hablando de tu eternidad. Te estoy hablando de qué va a suceder contigo en esta tierra y después de esta tierra. Así que es muy importante entender que separados de Dios fracasamos. Este es el tema que quiero desarrollar esta mañana. Solo Dios puede resolver el problema espiritual. No es que el ser humano, por mucho que se esfuerce, pueda resolverlo. No hay una manera, no hay una forma, no hay un camino humano que pueda resolver este problema que he mencionado. Porque el ser humano quedó en estado de carne al quedar separado de Dios. Quedó contaminado por el pecado. Y en realidad esto es muy profundo. El ser humano quedó contaminado por el pecado y por Satanás. De esa manera este Satanás hasta el día de hoy sigue controlando la vida de la gente. De verdad es muy deplorable nuestra condición humana cuando nos damos cuenta que estamos separados de Dios y no podemos hacer nada. Personalmente, a mí me tocó el vivir la experiencia de ser controlado por Satanás por muchos años de mi vida. Incluso ser poseído por demonios. Eso es muy grave,
porque ves cómo se manifiestan cosas en tu vida y no sabes cómo resolverlas. Pero de verdad, así es Satanás, controla la vida de la gente sin que la gente se dé cuenta que está siendo controlada por Satanás. Quiero ir a la Biblia esta mañana y leer el libro de Isaías capítulo 1 y versículo 18 al 20 para empezar a compartir contigo la palabra del Señor. Isaías 1, 18 al 20. El Señor dice: vengan, vamos a discutir este asunto. Aunque sus pecados sean como el rojo mal vivo, yo los dejaré blancos como la nieve. Y aunque sean como tela teñida de púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Si aceptan ser obedientes, comerán lo mejor que produce la tierra. Pero si insisten en ser rebeldes, morirán sin remedio en la guerra. El Señor mismo lo ha dicho. Vamos a orar esta mañana. Le invito a que me acompañe en esta oración. Padre, te doy gracias porque nos permite, Señor, venir a tu palabra, Señor, y estar delante del Evangelio esta mañana. Gracias por la vida que nos das a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de todo lo que está sucediendo en el mundo, podemos decir que hasta acá tú has estado con nosotros, Señor, y que nos has guardado. Te agradecemos por ello. Pero sobre todo te agradecemos porque nos has dado el Evangelio, Padre, porque se nos reveló el Evangelio, y eso es lo más grande para nuestra vida. Te agradecemos, Padre eterno, porque tú estás con nosotros. El Emanuel de tu palabra ya se cumplió en nuestra vida, Señor del cielo. Por eso te damos a ti la gloria, te damos la honra, y hoy te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a la verdad que es Cristo, a través, Señor, de tu palabra que vamos a escudriñar en este momento. Oro, Señor, para que ese sea un tiempo donde nuestro espíritu cobre vida, Señor, y que de verdad, a través de tu palabra, Señor, podamos cobrar esa vida que está en esa palabra que nos has dejado, porque tu palabra, Señor, es verdad, es espíritu y es vida. Señor del cielo, hoy recibimos esa vida, dando la gracia, la sabiduría, el entendimiento, la revelación que cada uno de nosotros necesitamos, Señor, conforme tu voluntad y conforme tu misericordia, Padre Santo. Enséñanos, Señor, a encontrarnos con el Evangelio en toda tu palabra. Oro, Señor, poniendo este tiempo delante de ti, y ruego que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, para compartir tu palabra esta mañana, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Entonces el profeta Isaías le está hablando a la nación de Israel, y le está hablando acerca del mismo problema que Israel tiene. Israel es el pueblo que Dios ha levantado para dar a conocer al mundo entero, a las naciones, que va a venir un Mesías, que va a venir un Cristo, que va a resolver el problema espiritual que tiene todo el mundo, pero que también tiene Israel. Por eso el profeta Isaías le está hablando a esta nación de Israel en su capítulo 1, verso 18 al 20. Isaías dice: vengan, vamos a discutir este asunto. ¿Cuál asunto? Acerca de sus pecados. Si sus pecados son rojos como el rojo vivo, yo los daré blancos como la nieve, les dice el profeta de parte del Señor. Si son rojos como el púrpura, yo los dejaré blancos como la lana. Solamente tienen que ser obedientes. Ya dejen de ser rebeldes y vuélvanse al Señor. Es que solo Dios puede resolver el problema espiritual. Esto es lo que el profeta Isaías le está diciendo a la nación de Israel. Cuando vemos desde la Biblia el problema de la separación del hombre con Dios, de verdad es algo que nos hace fracasar eternamente. Es algo tan grave que nos lleva al pecado, a vivir en pecado. Y el pecado deteriora de una manera espiritual, de una manera moral y de una manera física al ser humano. De verdad el pecado deteriora de esa manera. Es que el ser humano fue influenciado por Satanás, está contaminado por el pecado. Y esto en realidad no es algo que se resuelva con algún acto de moralidad o algún acto religioso o algún acto ético, ¿verdad? Sino que es como una bacteria que se introdujo hasta los huesos del ser humano. Así es el pecado, así es la obra de Satanás. Es como esa bacteria que se mete y entra hasta los huesos del ser humano y se anida en los huesos, se queda en los huesos, se introdujo ahí y está allí. De verdad, esto es así.
y no podemos detenerlo. Es algo que nos lleva a caminar en maldición, nos deteriora moral, espiritual y físicamente. Y esto hasta el día de hoy es así. Las consecuencias de ese pecado original que entró en Génesis 3 nos alcanzan hasta el día de hoy. Por eso es que morimos físicamente. Claro que Cristo ya vino a resolver el problema del pecado, pero aún estamos en este cuerpo que muere físicamente. Y entonces la consecuencia del pecado original, morimos físicamente. Entonces de verdad es algo que todavía nos alcanza. Aunque ya Dios se ha revelado en nosotros, aún tenemos que morir físicamente. Y esto es causa de ese problema espiritual que está en el ser humano. Pero, ¿qué tan pecador es el ser humano? ¿Qué tan alejado de Dios puede estar el ser humano? ¿Hasta qué punto el ser humano se encuentra separado de Dios? ¿Hasta qué nivel, hasta qué grado el ser humano puede llegar a separarse de Dios en realidad? Un escritor en la historia de la iglesia llamado Juan Crisóstomo escribió lo siguiente: cuando te veo vivir de modo contrario a la razón, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o bestia? Él se refería a la condición del ser humano separado de Dios. Y entonces él dice: cuando te veo vivir de modo contrario a la razón, ¿cómo te puedo llamar? ¿Hombre o bestia? Cuando te veo arrebatar las cosas de los demás, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o lobo? Juan Crisóstomo está haciendo una comparación de la vida del hombre. Cuando te veo engañar a los demás, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o serpiente? Cuando te veo obrar neciamente, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o asno? Cuando te veo sumergido en la lujuria, ¿cómo te llamaré? ¿Hombre o puerco? Peor todavía, dice Juan Crisóstomo, porque cada una de estas bestias tiene un solo vicio. El lobo es ladrón, la serpiente mentirosa, el puerco es sucio, pero el hombre puede reunir todos estos vicios en él mismo. ¿Qué tan pecador es el hombre? ¿Qué tan separado de Dios puede llegar a estar el ser humano en realidad? Preguntémonos entonces, ¿qué tan separado de Dios podemos llegar a estar? Preguntémonos profundamente si hay alguien que esté en esta condición cerca de nosotros. Puede ser algún familiar que esté en esta condición, que se encuentre en esta condición espiritual. Algún familiar que no haya resuelto este problema espiritual. O algún amigo que aún no conozca el problema espiritual que lo está atacando. ¿Será que tenemos a alguien cerca de nosotros que necesita conocer el Evangelio? Todas estas personas que están cerca de nosotros parecen ser muy buenas personas, pero la Biblia dice que están separadas de Dios. Y entonces su condición espiritual es muy grave y están fracasando eternamente. Están siendo llevadas al fracaso eterno porque la separación del hombre con Dios es muy severa. Usted sabe cómo solucionar este problema con el Evangelio. Usted tiene el Evangelio. Usted que dice que ya lo tiene. A usted que dice que ya se le reveló. Entonces solucionemos este problema con la verdad, con el Evangelio. Es por eso que el mundo entero necesita que suceda la evangelización mundial con aquellos que tienen el Evangelio de toda la Biblia, con aquellos que dicen que Jesús es el Cristo. Entonces debe suceder la evangelización mundial. Debemos salir a los campos, debemos buscar cerca de nosotros también a esas personas, a esos discípulos que Dios ya tiene preparados y que están necesitando una respuesta al problema del pecado. De verdad, por eso es que debe suceder la evangelización mundial con nosotros, que tenemos el Evangelio. Es que separado de Dios, todo se cae, todo se derrumba, todo se viene abajo. Cuando estamos separados de Dios, en realidad todo se cae. Recientemente he escuchado algunas cosas. Por ejemplo, una hermana me escribía diciendo: hermano, gracias por el Evangelio. Gracias porque Dios lo ha usado para compartir el Evangelio. Porque yo antes no entendía por qué el pastor que nos daba los seminarios a las mujeres de mi iglesia se había suicidado.
Nosotros nos enteramos que ese pastor que nos daba seminario a las mujeres en la iglesia se terminó suicidando. Yo no lo entendía, pastor, gracias por el evangelio. De verdad, es que separado de Dios todo se cae. No importa qué tan prominente sea un pastor y que pueda dar grandes seminarios, separado de Dios todo se cae. Satanás lo llevó a este pastor al suicidio. Es así de grave el problema de la separación del hombre con Dios. Y ese es un fracaso eterno en realidad. Es que separados de Dios vamos a fracasar. Una pareja de jóvenes me llamó para pedirme que los ayudara, porque su matrimonio se estaba derrumbando por problemas económicos y de infidelidad. Y entonces tenían grandes problemas, porque habían caído en problemas económicos y habían caído en problemas de infidelidad. Y entonces Satanás sigue. Pero ¿por qué sucede todo esto? ¿Por qué se suicida el pastor? ¿Por qué esta pareja ahora tiene problemas económicos y de infidelidad? ¿Por qué es que está pasando todo esto? Es que separado de Dios todo se cae. Un pastor renombrado de Estados Unidos actualmente se está divorciando de su esposa. Es que su esposa le pidió el divorcio y él sale públicamente diciendo que Dios está respaldando su divorcio. ¿Será esto así? ¿Por qué están fracasando los que dicen tener el evangelio? ¿Por qué están fracasando estas personas que van a la iglesia? ¿Por qué todo lo que estoy diciendo son personas que van a la iglesia, que han leído la Biblia, que conocen el mensaje de la Biblia, que han oído los domingos, todos los domingos, o que incluso han compartido el mensaje de la Biblia, pero ahora están fracasando de esta manera? Como este pastor de esta iglesia tan grande, tan renombrada en Estados Unidos, ahora está diciendo que Dios está aceptando esta situación de su divorcio, que Él está de acuerdo, que Dios está respaldando esto que está sucediendo en su vida. Otra pastora muy conocida predica que si usted no diezma, no será salvo. Que si usted no diezma, no será salvo. Y entonces dice, debe diezmar para ser salvo. ¿Será esto lo que la Biblia está diciendo? ¿Será esto el evangelio de la Biblia? A una hermana de Italia le dijeron que le había dado el coronavirus porque no tenía el pacto, porque no vivía en el pacto. Esto sucede dentro de lo de la evangelización mundial. Hay gente equivocada. En realidad están separados de Dios al no entender correctamente el evangelio. Es que el coronavirus le va a dar al que Dios quiere, a los que tienen el pacto y a los que no tienen el pacto. Eso es así. Es una mentira de Satanás esto. De verdad, Israel, aunque tenía el arca, fracasó. Israel tenía el arca, que era el símbolo de la presencia de Dios, y aún así Israel fracasó. Fue derrotado por los filisteos, aún con el arca ahí mismo en el campo de batalla. Israel fracasó. Adán y Eva, aunque estaban con Dios, fracasaron también. Aunque hablaban con Dios, ¿quién puede decir que ellos no conocían a Dios? Si ellos fracasaron, de verdad debemos entender esto. Separados de Dios, todo se cae. Algunos de la evangelización mundial también se han vuelto tan radicales y arrogantes que afirman que solo ellos tienen el evangelio y que solo ellos son puros y que los demás son una mezcla. Hermano, de verdad, separados de Dios, todo se cae. Todo se cae sin que nos demos cuenta. Es que Satanás es tan sutil en hacer su obra que empieza a engañar con argumentos, con pensamientos, con palabras, con pensamientos. De verdad, así es la obra de Satanás. Estar separado de Dios es un fracaso eterno. Así es, de grave problema espiritual. Entonces tenemos que examinar cómo creen las personas en Dios. ¿Cómo es que las personas hoy están creyendo en Dios? Algunos creen que tener el evangelio es repetir lecciones de la evangelización mundial. Es que ya repito las 12 lecciones. Ya me aprendí las 27. Y creen que eso es tener el evangelio. Perdone, eso no es tener el evangelio. Eso es repetir lecciones. Lo puede hacer precisamente, lo puede hacer muy ajustadamente, lo puede hacer como usted quiera, muy elocuentemente, pero de verdad eso no es tener el evangelio. El que yo repita lecciones de la evangelización mundial no significa que yo tenga el evangelio. Es más, el evangelio es muy grande y aún
algunos conociendo el Evangelio, habiendo oído el Evangelio, habiendo caminado en ese Evangelio, fracasaron como Judas, como Demas, como Himeneo, Fileo, Alejandro, Israel. Fracasaron también. Entonces, ¿cómo creen las personas en Dios? Hace algún tiempo me encontré con un hermano de otra iglesia, muy amigo mío, que me dijo que ha estado pasando un desierto, pero que gracias a Dios ya va saliendo de ese desierto. Pero cuando él me estaba diciendo eso, recuerdo que lo había encontrado hacía 10 años y que de verdad él me estaba diciendo lo mismo después de 10 años. Y entonces me seguía diciendo que viene el tiempo en que Dios lo va a usar. Pero eso mismo me dijo hace 10 años. Me dijo, estaba pasando un desierto, pero ya voy saliendo. Ya viene el tiempo en que Dios me va a usar. Y es lo mismo que me está repitiendo 10 años después. De verdad, ahora tiene ya 65 años. Y luego dijo, pero mi esposa no quiere ir a la iglesia. Y eso mismo me dijo hace 10 años. Entonces, ¿de verdad que será que lo mejor está por venir? ¿Será que esta vida está siendo transformada? Yo pregunto, ¿qué me enseña esta historia de vida? La gente cree de esa manera en Dios y pasa toda su vida creyendo de esta manera en Dios. ¡Qué lamentable! De verdad, es un fracaso, no solamente en esta vida, sino en la vida eterna. Es un fracaso en la fe. Es que Dios no es un ídolo que me da lo que yo necesito o lo que yo quiero cuando yo le pido y que está forzado a darme lo que yo le estoy demandando. Dios es Dios. Él no es mi sirviente. De verdad tenemos que entender esto. Debemos entenderlo bien. Dios es Dios. Y si Él está con nosotros, entonces, ¿qué más necesitamos? ¿Será que necesitamos algo más? Hoy las personas que van a los templos, ellos quieren sentir algo, pero no pueden creer. Así es la fe del ser humano hoy. Así es como las personas están creyendo hoy en Dios. Un joven escribía preguntando, pastor, ¿y qué pasa si pierdo el toque que recibí del Espíritu Santo en el último concierto al que fui? ¿Qué pasa, pastor, si ya no siento el toque, si ya no siento la unción que tuve en ese concierto a donde fui? Hemos reducido la presencia del Espíritu Santo a un toque. Hemos reducido el Evangelio a esto. Hemos reducido a Dios a un manejo de emociones y sentimientos. Hemos reducido a Dios a un éxtasis, o a un sueño, o a una visión, o a una tembladera en el cuerpo, o a una caída que tengamos, o a un show, o a una palabra profética de hombre, o a una catarsis. De verdad, hemos reducido el Evangelio a repetir lecciones de la evangelización mundial de manera precisa, como dicen algunos. Creemos que eso es el Evangelio. Perdone, todo esto que he mencionado no es el Evangelio. El Evangelio está en toda la palabra del Señor y tenemos que encontrarnos con ese Evangelio todos los días de nuestra vida. No es algo que ya sucedió místicamente, no. Yo necesito rendirme ante el Evangelio todos los días de mi vida. Entonces, Dios es más que todo esto que he mencionado. Dios es Dios, no un ídolo más, no una estrategia más, no una forma más, no una oración más, no un manual más, no un libro más. Dios es Dios y en ese Dios debemos creer y buscarlo todos los días. Entonces, de verdad, la respuesta de Dios es el Evangelio y no otra cosa. La respuesta de Dios sigue siendo el Evangelio para resolver el problema espiritual de toda la raza humana, no otra cosa. Si logramos entender el problema que toda la humanidad tiene y podemos entender que hay una sola medicina, que hay una sola forma de solucionar este problema, entonces de verdad podemos entender la grandeza del Evangelio. Si tú tienes una persona que sea de tu familia y sabes que está en un cáncer terminal y tú tienes la vacuna para resolver ese problema, ¿qué harías? ¿Esconderías la vacuna? ¿No se la darías? Piensa que esa persona fuera tu madre. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Es lo mismo que sucede cuando tenemos el Evangelio y
lo escondemos. Es que el que tiene el Evangelio no puede esconder esto. Esa es la luz de Dios. Y por eso debe suceder la evangelización mundial con todos aquellos que tienen el Evangelio. Ustedes serán los que se encargarán de salvar a su familia entonces. Ustedes serán los que se van a encargar de salvar a su familia con el Evangelio de ese fracaso eterno, de esa muerte eterna. En Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo número 6 dice, como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será avergonzado. Está hablando de Cristo. Esta es la piedra angular, la piedra principal, la piedra elegida, la piedra de honra. Aquella piedra en quien confíe, en aquel hombre que confíe en esa piedra, dice acá, que jamás será avergonzado. Así que debemos volver al Evangelio, porque la respuesta de Dios al problema espiritual es solamente el Evangelio, no otra cosa. La Biblia habla de esta roca eterna, y esa roca es Jesús como el Cristo. Él es nuestra salvación, Él es nuestro sanador, Él es nuestro restaurador, Él es nuestro refugio, Él es nuestro pronto auxilio. Por eso el salmista dice, solo Él es mi roca y mi salvación. De verdad no necesitamos nada más. El profeta Isaías, en su capítulo 8, versículos 13 y 14 dice, ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Ten por santo en tu vida al Señor de los ejércitos celestiales. Ten por puro al Señor de los ejércitos celestiales en tu vida. Él es el puro, Él es el santo, Él es el Evangelio. Él sí es el Evangelio, Él sí es puro, Él sí es santo. De verdad, solamente Él es el santo. Debemos de tenerlo a Él como el santo en nuestra vida, al Señor de los ejércitos celestiales, y no a un hombre caído, perdido, separado de Dios, diciendo cosas. Él es a quien debes temer, dice la palabra. Nos está hablando de Cristo. Él es quien te debería hacer temblar. Él te mantendrá seguro. En cambio, para Israel y Judá será una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer. La respuesta de Dios al problema espiritual es el Evangelio, no otra cosa. Así que quiero entender claramente que Jesús es el Cristo y que Él es el Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hay un Señor y Cristo. Él es el Señor. Hay un solo Dios y hay un solo Señor, Jesús el Cristo. Él es el Señor. A Él se le menciona en el Antiguo Testamento como el Señor. Él es mi roca, Él es mi victoria, Él es mi fortaleza, Él es mi todo. En el Salmo 62, versículo 1 y 2, dice, espero en silencio delante del Señor. Espero en silencio delante del Señor, porque de Él proviene mi victoria. De Él proviene mi victoria. Está hablando de que solamente el Señor, el Cristo, el Mesías Cristo, nos puede dar victoria sobre Satanás. Que solo Él derrotó a Satanás. De Él proviene mi victoria. De Él proviene mi victoria. Primera de Juan 3:8 dice que para esto vino el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Él es mi victoria. Por eso el salmista reconoce acá en el Salmo 62, verso 1 y 2, que Él es su victoria. El verso 2 dice, solo Él es mi roca y mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Me salvó al perdonar mi pecado. Solo Él es mi roca y mi salvación. Él me dio salvación al resolver el problema del pecado que yo tengo. Solo Él es el que resuelve el problema del pecado. Solo Él es el que me da victoria contra Satanás. Y termina diciendo, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Es decir, yo estoy en Él. Él es mi fortaleza. Él me rodea. Él me cubre. Ya no estoy separado de Dios. Ahora se ha resuelto el problema de la separación que yo antes tenía. Y ahora me puedo refugiar en Él. Mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Así que el Salmo 62, versos 1 y 2, nos está hablando de cómo Cristo, el Mesías, nos iba a dar victoria sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la separación.
Y esto fue escrito antes de que Él viniera. Y cuando Él vino se cumplió todo eso para nosotros. De Él proviene mi victoria sobre Satanás. De Él proviene mi salvación al recibir perdón de todos mis pecados. De Él proviene mi fortaleza. Y dice la Biblia que no seré sacudido porque ya no estoy separado de Él. Él es mi fuerza. Yo estoy en Él. Estoy dentro de Él. Emmanuel ya se cumplió para mi vida. Dios con nosotros. Entonces, mis amados hermanos y amigos, el Evangelio trata de Jesús como el Mesías Cristo. No de otra cosa. El Evangelio trata de ese Mesías Cristo que un día iba a venir, anunciado en el Antiguo Testamento, pero que vino, que se cumplió todo. Y entonces todo el Nuevo Testamento nos está confirmando que Él vino y que fue levantado como Señor y Cristo a la diestra del Padre. Él es la roca eterna. El mundo hoy está siendo engañado por Satanás. Y la verdad de Jesús el Cristo no está siendo predicada en los púlpitos de las iglesias. De verdad no se está predicando este mensaje. Podemos escuchar muchos mensajes humanistas, muchos mensajes motivacionales, mensajes que entretienen, pero que no tienen como fundamento la roca eterna, la piedra angular del mundo. Hoy está desechando, el mundo está desechando este mensaje. El mundo no quiere oír este mensaje. La gente no quiere escuchar el Evangelio. De verdad estamos llegando al cumplimiento de esos tiempos profetizados en el Nuevo Testamento, donde la gente tendrá comezón de oír de otras cosas, de alguien que los entretenga, de alguien que los haga sentir bien, de alguien que los empodere, de alguien que los motive, pero no del Evangelio. No les interesa la buena noticia. Isaías capítulo 26, versículo 3 y 4 dice: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. El Señor es Dios, es la roca eterna. Así que confiamos en Él siempre. Si realmente podemos llegar a creer de esta manera, podremos creer que todos nuestros problemas ya no son un problema, porque Dios está con nosotros. Cristo está con nosotros, la roca está con nosotros y nosotros estamos en la roca. No temblaremos ante la adversidad o el problema. Seguiremos aferrados a la verdad de que Dios es dueño de todo. ¿O acaso no es así? De que Dios lo controla todo. ¿O acaso no es así? De que Dios lo conoce todo. ¿O acaso no es así? Y de que Dios es proveedor de todo. ¿O acaso no es así? De verdad, esta fe en el Evangelio nos lleva a creer de esta manera. Por eso es que usted y yo necesitamos el Evangelio todos los días. No es algo místico que yo adquirí, no es algo que yo ya me apropié de él y que solo yo lo tengo y que yo solo soy puro y que los demás son mezcla. Esas son cosas de Satanás, hermano. Solo Satanás confunde. No se trata de eso. Es que usted, yo y todos los demás necesitamos el Evangelio todos los días en nuestra vida. Y sabemos que el Evangelio es Jesús como el Cristo. Entonces mi problema ya no es problema. Pero la gente no puede creer esto sin la revelación de Dios, porque esto solo es revelado. Así que de verdad debemos creer que todo está terminado. Pero la gente no puede creer esto. La gente no cree porque están separados de Dios. Y ese es el problema que hay que resolver. Isaías capítulo 1. Versículo 3 al 6, Isaías está hablando al pueblo, a la nación de Israel. Y esta nación se había extraviado tanto de Dios que Isaías les dice y les pone este ejemplo. Y les dice: hasta un dueño conoce a su dueño. Hasta un animal, hasta un burrito puede conocer a su dueño. Y un burro reconoce los cuidados de su amo. Los reconoce y le rebuzna en gratitud, en alegría de los cuidados de su amo. Pero Israel no conoce a su amo. Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor.
¡Qué nación tan pecadora! Pueblo cargado con el peso de su culpa. Está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. ¿Por qué buscan más castigo? ¿Se rebelarán para siempre? Ya tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendaje ni ungüento que los alivie. ¿Seguirán de esa manera? Así está Israel en el tiempo del profeta Isaías. Pero de verdad, cuando hacemos una comparación, cuando hacemos una analogía con la iglesia de hoy, nos damos cuenta que la diferencia no es mucha. Es más, tal vez la condición de la iglesia de hoy sea peor que Israel. Así de grave es el problema espiritual. El estar separado de Dios produce el fracaso eterno en la vida del ser humano y en la vida de la iglesia. Por eso necesitamos volver a Dios. Necesitamos el Evangelio todos los días, entrando a nuestra vida, porque nuestros caminos no son los caminos de Dios. Y los pensamientos humanos no son los pensamientos de Dios. Nuestros planes no son sus planes. Hay un problema espiritual que se debe resolver. Y se resuelve solo a través del Evangelio, cuando creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo así es que se resuelve este problema. Necesitamos urgentemente el Evangelio, entrando a nuestra vida cada día, cada momento, en cada situación. Yo debo creer que Jesús es el Cristo y debo proclamarlo a las naciones. Esto es tener el Evangelio. De verdad, esto es tener el Evangelio. Es que esa es la fe que me mueve, esa es la fe en que vivo. No es que yo repita lecciones, no, eso no significa que yo ya tengo el Evangelio, ni porque lo haga precisamente, coma por coma, en el manual de evangelización mundial. Yo respeto hasta las comas, hasta la tilde. No, es que la tilde que no pasará es la de la Biblia, no la de las lecciones de la evangelización mundial. Entonces de verdad tenemos que entender profundamente el Evangelio que está en la Biblia. Así que yo necesito urgentemente que ese Evangelio entre a mi vida todos los días. No es algo que yo puedo decir que ya lo tengo porque repito lecciones. Satanás parece que está engañando a algunos, ¿verdad? Debemos vivir en el Evangelio. Oro para que ustedes reciban fuerzas en sus vidas de parte de Dios a través de esta palabra. Oro para que el Señor les dé vida a través de esta palabra y que de verdad puedan aferrarse y cobren vida creyendo esta palabra de que Jesús es el Cristo, y que puedan alinearse bajo la voluntad del Padre Celestial y que juntos cumplamos la evangelización mundial en nuestros días. La Biblia dice que Dios ya está con nosotros. Eso dice la Biblia. Dios ya está con nosotros. Aunque los demás digan que no tenemos el Evangelio, Dios ya está con nosotros. Aleluya. Gracias, que esa es una palabra de Dios, no de un hombre. Así que Dios ya está con nosotros. La Biblia dice que no seremos sacudidos. Así lo dice la Biblia, no seremos sacudidos si permanecemos en esa roca. Pero entonces, ¿por qué tiemblan los cristianos hoy? ¿Por qué se angustian los que van a la iglesia? ¿Y por qué tienen incertidumbre en sus vidas? Es que aún no hemos terminado de rendir nuestros ídolos que nos gobiernan. Hay ídolos. Y entonces nos desviamos fácilmente del Evangelio. Cuando llegamos a entender y creer lo que Cristo hizo por nosotros, de verdad ya no se necesita nada más. No necesitamos ninguna otra motivación. Ya no necesitamos que nos vengan a dar una palabra profética, o que nos den un sueño, o que nos den una visión para caminar en la voluntad de Dios sobre la tierra. No, hemos entendido claramente que la voluntad de Dios es cumplir la evangelización mundial y que debemos permanecer en su palabra, que es el pacto. Porque el pacto no es algo místico, el pacto no es algo que yo haga, no, el pacto es la palabra de Dios, el pacto no es una acción mía, el pacto es la palabra de Dios. Revise el pacto de obra, y ¿qué le dio Dios a Adán y Eva? Una palabra. Revise el pacto de gracia, y ¿qué le dio Dios a Israel? Una palabra. Le dio su palabra. Esto es el pacto, y Dios se acuerda de su pacto, se acuerda de su palabra. No es algo que yo haga, el pacto le pertenece totalmente a Dios. A mí solo me toca permanecer obedeciendo el pacto, que es su palabra.
y entonces se cumple lo que la Biblia dice. Entonces, de verdad, debemos entender profundamente que no necesitamos nada más para caminar en la voluntad de Dios, nada más que el Evangelio, y creer y obedecer este Evangelio. El salmista dijo: Él es mi fortaleza, jamás seré sacudido, jamás seré sacudido. Primera de Pedro 2, versículo número 6 dice, como dicen las Escrituras: pongo en Jerusalén una piedra principal. Esto es el Evangelio, es Cristo, una piedra elegida, una piedra de gran honra, y todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Debemos vivir en el Evangelio. Debemos dejar que ese Evangelio inunde nuestra vida todos los días. Es como el río de Ezequiel, que empieza en los tobillos, luego llega a la rodilla, luego a la cintura, y luego se vuelve un río donde solo se puede caminar nadando. Es igual el Evangelio, es cada vez más y más y más. No es algo que, ya me llegó al tobillo, ya lo tengo. No, es que esto es algo muy grande. Es algo donde ya no puedes permanecer de pie, sino que tienes que ser llevado cuando eres sumergido en el Evangelio. Entonces debemos entender profundamente qué significa que Jesús es el Cristo, y debemos vivir en el Evangelio creyendo firmemente que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando vivimos de esa manera, el problema ya no es problema. Porque si tengo a Jesús como el Cristo en mi vida, de verdad pueden suceder muchas cosas hoy, pero todo está bajo el control de ese Padre Celestial. Y todo lo que Él permita que acontezca en mi vida es porque en su voluntad soberana Él está permitiendo esto, no importa lo que sea. Yo al final estoy aquí para cumplir el propósito de la evangelización mundial en mis días. Para eso estoy aquí en la tierra. Es que si tengo a Cristo, entonces puedo creer que Satanás ya no me controla. Puedo creerlo, que de verdad las corrientes del mundo están ahí, pero Satanás ya no me controla. Entonces ya no me angustio por cualquier cosa que me digan o cualquier cosa que me suceda. Ya no pierdo la paz, porque lo que Satanás quería poner en mi vida era la duda. Ya no me pongo ansioso por lo que pueda venir, sino que confío en la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta, según Romanos 12:2. Confío totalmente en eso, porque tengo a Cristo en mi vida. De verdad, esto es un cambio en mi vida, y es un cambio en aquellos que creen el Evangelio. Antes de encontrarme profundamente con este Evangelio, cualquier cosa era un problema para mi vida. La economía era un problema, la familia era un problema, los hijos era un problema, la iglesia misma era un problema. No plantar muchas iglesias continuamente era un problema para mí también. La oración, orar, era un problema incluso morir era un problema. Pero desde que entendí profundamente el Evangelio, de verdad, ya no es problema. No significa que no hayan problemas, no. Lo que significa es que mi fe está anclada en la roca, en Jesús como el Cristo, y entonces jamás seré sacudido. Quiero concluir esta mañana diciendo que Jesús es el Cristo y que debemos aferrarnos a esta fe, pero también debemos tener cuidado de que nuestro corazón no se envanezca. Debemos cuidar nuestro corazón para que no se envanezca, creyendo que nosotros ya lo entendimos y ya lo tenemos. Podemos envanecernos de esta manera. Satanás lo sabe. Primera de Corintios 9:27. Primera de Corintios 9:27, el apóstol Pablo, el apóstol que se encargó de la evangelización mundial del Imperio Romano, aquel que murió decapitado. El apóstol Pablo escribió diciendo, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. El gran apóstol Pablo, al cual nosotros no le llegamos ni a la rodilla, de verdad, en el nivel para hacer la evangelización mundial. De verdad, el gran apóstol Pablo está diciendo esto: no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado.
Entonces Pablo no está diciendo yo ya lo tengo y tú no lo tienes, yo sí soy puro, tú eres mezclado. No, Pablo no está diciendo esto. Pablo está diciendo que él reconoce que puede fracasar aún habiendo conocido el Evangelio. No sea que habiendo predicado a otro, yo mismo sea descalificado. Vivamos rendidos ante el Evangelio. Miremos hacia la cruz siempre, en toda circunstancia. Sea buena o sea mala la circunstancia, miremos a la cruz. Volvamos al Evangelio, permanezcamos aferrados a la cruz. Y si hemos de morir físicamente, que muramos abrazados a la cruz de Cristo. Entonces, solo Jesús es el Mesías Cristo. No hay otro. Solo a través de Él podemos regresar a Dios. Necesitamos volver al Evangelio entonces. Isaías capítulo 1 y versículos 22 y 30 dice de esta manera: eras plata y te has convertido en basura. Eras plata y te has convertido en basura. Eras buen vino y te has vuelto agua. Eras plata. Está hablando de Israel. Eras plata y te has convertido en basura. Eras buen vino y te has vuelto agua. Que Dios nos guarde de perder el Evangelio. Que Dios nos guarde de ser arrogantes ante el Evangelio. Que Dios nos guarde de creer que ya lo tenemos todo. Ustedes, dice el verso 30, ustedes serán como encina de hojas marchitas y semejantes a un jardín sin agua. La separación de Dios nos hace fracasar eternamente. Y como dice alguien, que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde de fracasar eternamente. Permanezcamos ante el Evangelio. Permanezcamos rendidos ante el Evangelio. Si ni siquiera podemos levantar nuestra cabeza, solamente podemos permanecer inclinados delante de Él, reconociendo que Él es Señor y Cristo de nuestras vidas, reconociendo que sin su gracia, que sin su misericordia, que sin su revelación, nosotros solamente somos polvo, que tenemos que no hayamos recibido de Él. Y si todo lo que tenemos no hemos recibido de Él, entonces ¿por qué nos vanagloriamos? Como que si no lo hubiésemos recibido de Él. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Evangelio, la revelación de toda la Biblia. Así que te animo a que podamos creer firmemente esta verdad que está en toda la Biblia. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vamos a orar. Padre, te doy gracias esta mañana, porque tu palabra, Señor, nos viene a dar vida cada vez que la recibimos y la compartimos. Señor, te doy gracias, porque de verdad, ¿cómo podríamos pagar el sacrificio redentor de Jesús el Cristo en la cruz, Señor del cielo? ¿Cómo podríamos, Señor, pagar esto que Él vino a hacer? Señor, no podemos hacerlo, solo podemos permanecer rendidos delante de Él. Y hoy, Señor, esta mañana nos rendimos delante de ti, reconociendo que separados de ti fracasamos eternamente. No es que fracasa la mitad de mi vida, fracasa toda mi vida, Señor. Hoy te pido misericordia. Te pido, Señor, que tu misericordia nos alcance y que podamos permanecer aferrados, Señor, a tu palabra. Que no nos desviemos, Señor, a derecha ni a izquierda, sino que permanezcamos, Señor, en la roca, en el fundamento, en esa roca, Señor, que hace que no seamos sacudidos. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a que podamos volver al Evangelio todos los días de nuestra vida. Señor, que se caiga todo monte que se ha alzado, Señor. Que se caiga toda montaña que se ha levantado, Padre. Señor, que se desvanezca todo eso y que tu gloria sea vista en medio de las naciones a través de nuestras vidas, Señor. Úsanos, Padre, para cumplir la evangelización mundial en nuestros días. Padre, invoco tu nombre esta mañana sobre la vida de tu pueblo, Señor, que está en esta plataforma. Padre, invoco tu nombre a través de la oración sacerdotal que dice: que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Que Jehová alce su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar, su shalom, todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre de Jehová sobre su pueblo y serán bendecidos. En el nombre de Jesús el Cristo, oro todo, Señor. Amén y amén. Bendiciones. Maranata.